Bienvenidos a La Macro en la Mira, una producción original de Demos, Centro Cultural y de Estudios, con Ignacio Truco y Mariano Cubertino. En este podcast mensual desentrañamos las cifras claves de la macroeconomía argentina y analizamos cómo las políticas recientes impactan nuestras vidas. ¿Qué secretos esconden las tendencias recientes? ¿Cómo impactan realmente las políticas implementadas? Acompáñanos y descubrí lo que hay detrás de los números. Bueno, buenos días, buenas noches, depende del momento en el que estés escuchando. Le darás mayor importancia a un saludo al otro. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo viviste anoche la final de la Copa América? ¿Qué tal, Mariano? Bueno, buen día primero. Bien, me encantó. Me enteré todo hoy a la mañana. Porque me tenía que levantar temprano, así que no lo vi. ¿No viste nada de la final de la Copa? Sí, vi una parte. Los incidentes previos. Bueno, haciendo honor y orgullo al título de doctor en economía, más preocupado por entender los problemas de la sociedad, de los fenómenos de masa, sí, que la emoción que generó el gol de Lautaro Martínez. Quería ver cómo actuaba la policía ante las hordas latinas intentando ocupar el estadio. Pero no, interesante. Después no lo vi el partido, porque me tenía temprano. Me pusieron una nota muy temprano, un amigo. Bueno, te cuento, Nacho, que faltando 10 minutos para que termine ya el tiempo suplementario, el segundo y el final del partido, el cambio de Scaloni, un triple cambio, Paredes recuperó, Lo Celso asistió y Lautaro definió como los dioses. Argentina bicampeón de la Copa América, Argentina campeón del mundo. Argentina, ¿potencia? Es una potencia en potencia. En el fútbol. En todo. ¿Y en la economía también? También, siempre. Vos pensabas que hubo un montón de historiadores y filósofos en América Latina, en Hispanoamérica, Iberoamérica, como lo quieras llamar, que pensaron mucho la cuestión de qué es lo que es América y qué es lo que es la argentinidad o la Argentina. Y hay una coincidencia entre varios frentes. Algunos más americanistas, otros más nacionalistas. Y todos coinciden en que Argentina es futuro, ¿no? Que América es el futuro. Es la civilización del futuro. Pero yo leyendo un poco, tratando de entender lo que pasa en la sociedad argentina, con la economía argentina, me cuesta un poco creer lo que estás diciendo. Es difícil, pero yo soy muy optimista y a pesar de la circunstancia actual, que es muy difícil, que es un poco lo que tenemos que ir desentrañando en estos encuentros, tanto a nivel económico como político, pero creo que a la larga tenemos que ver ese horizonte, ¿no? De Argentina como Argentina y América en su conjunto, como un proyecto político, social, cultural y económico con muchas potencialidades. Bueno, vamos entonces a tratar de empezar a caminar ese camino. Sí. Este es el primero de lo que esperamos sean muchos episodios de este podcast. Es el primero donde vamos a intentar charlar y dialogar sobre economía. Dale. Tenemos un informe como un puntapié para poder hacerlo, el informe que produce la comisión de Demos. Que venís liderando, pero no es el primer informe, ya hemos tenido dos entregas del mismo. Bueno, a ver, tratemos ahí de empezar a entender qué está pasando con la economía argentina como una manera de ver si al final, al menos de este podcast, podemos concluir que podemos ser una potencia en potencia. Sí, ¿o no? Total. Yo creo que vamos a ir construyendo eso, pero además también tenemos que comentarlo, digamos, por qué un poco hacemos esto. Tiene que ver con la importancia que tiene tratar de llevar, digamos, ¿no? Al público en general discusiones, datos, análisis de la realidad económica y política que nosotros damos en distintos lugares, en el mundo científico, académico, pero también en el mundo político, cultural. De las sí, Nacho, y me atrevo a decirte que hoy, como pocas veces quizás en la historia de la Argentina, o algo súper discutible, pero hoy en todas las mesas, en todos los espacios, en todos los grupos, en cualquier ámbito de la sociedad en la que transcurre nuestra vida cotidiana, se discute de política, se discute de economía. Creo que también estamos ante una marcha de la economía en Argentina que nos atraviesa. No solo creo que sea hoy un tema de debate de algunos ámbitos que generalmente se dedican a eso, ¿no? Sí, además es importante que, digamos, quienes sobre todo nos dedicamos a estudiar esto sistemáticamente, podamos dialogar con esa discusión más cotidiana, porque tampoco es que estamos en otro planeta, ¿no? Si bien no vi el partido de anoche y uno puede colocar en Melmac, ¿no? Perdón la equivocación, pero uno
trata de mantener un diálogo permanente con el mundo, digamos, de la vida cotidiana, más digamos, que no está imbuido. Bueno, ¿y cómo entramos en ese diálogo hoy a la mañana donde hay una zozobra generada después de lo de anoche, donde se nos hizo tarde a todos, donde hay que de alguna manera arrancar una nueva semana, donde el gobierno nacional sigue tomando medidas? Bueno, ¿qué tenés para contarnos, Nacho? Vos sabés que para mí hay un error de lectura muchas veces que se hace cuando digamos, se le inculcan o se le asignan responsabilidades a eventos recientes de fenómenos monetarios o cambiarios que pasan ahora, ¿no? Entonces, la conferencia de prensa generó el salto cambiario, ahora estas medidas se van a evaluar en función de lo que ocurra dentro de un par de horas o durante la semana. Y no es tan así. La verdad es que los fenómenos económicos tienen aspectos más estructurales sobre los que se montan y después sobre eso sí hay mucha discusión, mucha, ¿cómo decirte? Mucha conversación. Normalmente la discusión política, la discusión en los ámbitos sociales tienen un tiempo mucho más instantáneo, mucho más rápido de lo que son los procesos económicos, ni hablar los procesos culturales. Históricos, culturales, antropológicos, esas cosas, ¿no? Estamos hablando de tiempos larguísimos. Pero acá es clave, lo que está pasando se entiende solamente si analizamos en conjunto lo que viene ocurriendo desde diciembre del año pasado. Y eso es uno de los objetivos. Viene bajando la inflación, Nacho, de diciembre del año pasado. Sí, uno de los temas es la baja. Vamos a poner en contexto, porque hay dos fenómenos importantes para entender lo que pasa ahora, ¿no? La preocupación hoy en día, ¿dónde está? Está en la disparada del dólar financiero y la posibilidad de que la brecha cambiaria se amplíe, ¿no? Tenemos un tipo de cambio relativamente fijo, con una devaluación del 2% mensual, y el tipo de cambio financiero mira para arriba, ¿no? Pasó de 1.000 a 1.400, ahora 1.500 casi la semana pasada, en torno a 1.450. La brecha está superando ya el 55%. Exacto, ¿no? Y recordemos que llegamos a tener una brecha del menos del 15%. Nacho, pero una persona que anoche miró el partido, terminó tarde, fue a festejar al Obelisco, en el Monumento de la Bandera, aquí en Boulevard. ¿Cómo toma hoy a nosotros escuchándonos acá hablar de la brecha? ¿Qué es la brecha? ¿Cómo impacta? Bueno, sí, la brecha es, vos tenés con un banco central que te asegura un tipo de cambio, ¿no? Un tipo de cambio comercial, más bajo. Y otro que es financiero, libre, digamos, paralelo, que es más alto, básicamente. ¿Qué es lo que significa la brecha? La brecha aparece cuando hay más demanda de dólares que oferta. Entonces, esa demanda que no se puede satisfacer en el mercado comercial, en el regular, empieza a caminar hacia el paralelo, hacia lo financiero, ¿no? Y se amplía ese precio quedando lejos del precio comercial. Y por lo tanto empieza a haber un montón de problemas vinculados con los incentivos de los exportadores y los importadores. Bueno, pero esa brecha el gobierno de Milei la bajó considerablemente en el transcurso de este semestre. Y la clave está en cómo se baja esa brecha. Porque la brecha se baja con una fuerte devaluación del tipo de cambio comercial en el 13 de diciembre de 2023. Que generó un pico en la inflación, pero luego un descenso. Está bien, pero vos pensás que ese pico generó 3 o 4 meses de inflación con tipo de cambio financiero planchado. ¿Por qué? Porque al caer lo que hizo esa inflación fue destruir los ingresos de las personas. Y detener la actividad económica. Y cayó la actividad económica un 30%. O sea, cosas que ocurren pocas veces. Entonces, esa caída de la actividad descomprimió el mercado de cambios, la demanda por dólares. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los dólares se demandan para importaciones. Y además generó una Es muy rígida la estructura de importaciones en nuestro país. Muy rígida. Y más aún, un punto de crecimiento del PBI dispara las importaciones. Entonces, a eso es lo que se suele llamar restricción externa. Entonces, devaluó el comercial, se desplomó la actividad, los precios se fueron muy para arriba, hubo un salto inflacionario, y eso generó que mientras los precios subían, el tipo de cambio financiero se quede frenado 3 meses. Entonces, con precios al alza y tipo de cambio financiero estancado. Esa es la primera parte del año. Primeros 3 meses, lo que generó es que todo se encareció en dólares. Pero en tus planteos, en los informes anteriores, ya en abril o mayo eso empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Todo se encareció en dólares. Entre las cosas que se encarecieron en dólares, y es muy importante esto, es la deuda en pesos. La gente que tenía deuda en pesos, si tenía aquello... ¿Pero eso no va produciendo el saneamiento de las cuentas del central?
No, el saneamiento de las cuentas del central, en rigor, es cambiar de un lado la deuda del central hacia el tesoro. Pero la deuda en total es la misma, ¿no? Sí, pero, de hecho fue mayor. Pero con un central saneado que pueda tener mucha más capacidad de determinar la política monetaria. Y más o menos, porque si es por capacidad de intervención, lo que cuenta más que nada es cómo te vaya vos en el sector externo, ¿no? Que es para vos, de alguna manera, controlar el tipo de cambio. O intervenir en momentos específicos donde el tipo de cambio se te puede llegar a disparar. Entonces no es factible para vos por ahora salir del cepo. Probablemente no. Digamos, o si se hace con una devaluación y repetir el esquema de diciembre. O con un ingreso de dólares, ¿no? Pero además lo importante, y vuelvo sobre el punto, es lo financiero. ¿Por qué? Porque al multiplicarse el valor de la deuda en pesos valuada en dólares, es decir, el poder de compra de los títulos en pesos se revalorizó muchísimo. Entonces, todo ese poder de compra, vos tenías, vamos a ponerlo simple, vos compraste un título en diciembre, en mayo habías ganado contingentemente, digamos, si lo vendías y comprabas dólares, un 100 y algo %. Ese es el proceso al que vos lo denominás apreciación financiera. Exactamente, eso se llama apreciación financiera. En la Argentina pasó muchas veces, marca un poco la historia económica de la Argentina, te diría que es uno de los rasgos particulares de la economía argentina. Eso es algo muy importante que viene en el informe, Nacho. Sí. Vos marcás en los últimos 50 años al menos 4 procesos que se reiteraron a lo largo de la historia contemporánea argentina. Sí. Entre fines del 70 y principios del 80, Ajá. En la época de la convertibilidad, en la gran toma de deuda en el gobierno de Macri y en tu planteo ahora, actualmente estaría pasando lo mismo. La única diferencia con el pasado, con las anteriores, es que en este caso ese proceso de valorización financiera se arrancó basado en caída de la actividad económica. En los procesos anteriores era con entrada de capitales. O sea, el caso de los Milico, en el 76... Acá ese caso no ha ocurrido porque no hay ingreso de capitales y porque obviamente no hay toma de deuda. Exacto. Por el momento. Eso es lo que se discute a futuro. El gobierno está desesperado porque entren capitales y sancionó un RIGI que es, digamos, un engendro jurídico. Claro, pero yo te preguntaba lo del cepo, Nacho, porque veo difícil que un inversor, por más allá de los tremendos beneficios que el RIGI le plantea, incluso, como se ha dicho, mucho más de lo que los propios inversores pedían. Sí, ahora, sí. ¿Va a venir un inversor a poner plata en la Argentina con el cepo? Y además, pensá esto, ¿para qué va a venir? O sea, si va a venir para inversión extranjera directa y para generar desarrollo de proyectos, digamos, exportadores, cosas así, tampoco eso te va a salvar en esta situación financiera de corto plazo, digamos, ¿no? Lo que te puede ayudar para extender este proceso de valorización, que además es malo, es la toma de deuda. La toma de deuda, que es problemas para futuro y más graves. Yo creo que no es una buena salida. O sea, más vale... digamos que hay 2 o 3 salidas en esto. O temporales, ¿no? Una es, digamos, esto, bueno, que entren dólares y patear para adelante la falta de dólares, ¿no? Porque además después tenés los pocos dólares que te va a generar la situación estructural, más lo que tenés que pagar por deuda, más intereses, es la situación más complicada. Después, otra alternativa es la devaluación, que es lo que está pidiendo todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, los medios de comunicación y cosas así. O sea, se escucha, que devalúen. Eso está mal, ¿eh? Porque ¿qué iba a pasar con la devaluación? Genera lo mismo que pasó en diciembre. Una caída de la actividad económica, una recesión más pronunciada, un aumento de la inflación y liberar dólares vía caída de la actividad. Ahora, Nacho, yo me pongo un poco en la gran cantidad de argentinos que anoche tuvimos una alegría, hoy arrancamos la semana con otra actitud, con otra motivación. Y lo que quiero saber, o lo que ese conciudadano quiere saber es, bueno, ¿cómo impacta todo esto que estamos diciendo en mi economía diaria, a la hora de ir al súper, a la hora de ver cómo planifico la actividad escolar, deportiva de mis hijos? Porque parece como un debate muy del gobierno, de los políticos, de la economía o de los economistas. ¿Y qué implicancia directa tiene en la cotidianidad? Mirá, si la salida es devaluación, o sea, vamos a hacer devaluación, lo que va a pasar va a haber un salto inflacionario. Y un encarecimiento. Va a haber una caída de los ingresos, porque las cosas se van a poner más caras y los ingresos no van a subir. Va a aumentar el desempleo aún más. Caída del salario real. Exactamente. Y va a haber dólares porque no se va a importar nada porque va a seguir cayendo la actividad. Entonces, en ese contexto... Creo que una alternativa es seguir
presionando a la baja la actividad económica. Exactamente. Si es que se puede lograr que decaiga más. Se puede y mucho. ¿Es un poco el camino que vendría en el corto plazo después de las medidas anunciadas este fin de semana? No, el gobierno está intentando evitar eso. ¿Por qué? Porque si el gobierno... ¿Lo va a lograr? Y no sé. Pero si el gobierno devalúa y va por ese camino, olvídate del Milei del 45% de imagen positiva. Pero no es conveniente poder aplicar una política de ese tipo ahora, pensando en el turno electoral del próximo año. Eso es un cálculo que pueden hacer. Pero la verdad es que yo creo que después, si es Milei lo que logró con su imagen política, con su estrategia política, es endilgar la devaluación del 13 de diciembre al gobierno anterior. Y quedó completamente inmune de semejante golpe. Pero hay como un saber popular que indica que cualquiera que ganase las elecciones tenía que tomar algunas medidas de este tipo. Sí, bueno, después podemos evaluar, digamos, yo creo que hubiese sido, era un contexto muy interesante para llevar adelante un plan de estabilización. Y esto es lo que llevó adelante fue un plan de desestabilización. Por más que parezca paradójico frente a la caída de la inflación que se produjo en los próximos meses, ¿no? Desde mayo en adelante. ¿Por qué de desestabilización? Porque genera todos estos activos en pesos que quieren buscar salida y hacen desestabilizar el tipo de cambio financiero. Entonces, pero más allá de evaluar eso, lo concreto es que en diciembre era posible una discusión de un plan de estabilización, no se dio, se optó por una mega devaluación y caída de la actividad económica, revalorización financiera del peso y pasamos a esta altura donde tenemos que volver a discutir qué hacemos. Porque cada vez más la economía se parece a la de noviembre del año pasado. Exacto. Es decir, más brecha. Incluso vamos a ver, acordate que más brecha, caída de la actividad, volatilidad, inestabilidad. Y va a volver la inflación. Esa es otra. De a poquito, bueno, de hecho las tarifas están contenidas, muchos factores que si se liberarían... Los salarios están contenidos. Los mismos salarios, exacto. O sea, si vos querés aumentar la actividad, la inflación vuelve. Más aún, yo no te lo puedo asegurar porque tengo que ver cómo evoluciona, pero ya tenemos algunos datos elaborados propios de gente amiga, por decirlo de manera, que nos dicen que tenemos una inflación del 5% en los primeros 10 días de julio. En alimentos, liderados por carnes, ¿no? Lo cual ya estaría volviendo a poner a la curva en un sentido ascendente. Pero muy ascendente. O sea, el salto fue muy importante. O sea que vamos a un camino. Y volviendo al informe, Nacho, a lo que vos planteabas en esta ocasión, bueno, ¿cuáles son las 3-4 alternativas que baraja el gobierno nacional ante este escenario que estás describiendo? Bueno, la primera es esa. Una posibilidad es devaluar. Eso sabemos que impacta negativamente. Exacto. Y el gobierno lo quiere evitar. ¿Cuáles son las otras opciones? La otra alternativa es, ¿cómo se llama? Que ingresen dólares, ¿no? Vía deuda. Vía deuda, vía inversiones, con el FMI, etcétera, etcétera, para poder reactivar la economía, la actividad, para la redundancia, sin comprometer, digamos, esta estabilidad financiera y nominal. La otra que vos podés pensar es un reperfilamiento de la deuda. Es decir, toda esa deuda que se revalorizó... Una renegociación de la deuda. Sí, una reestructuración o un default, básicamente. Llamémoslo como quieras. Más deuda a largo plazo. Y además es interesante, porque en el 2019, que vivimos un ciclo de esto, pero más magnificado porque estuvo apalancado en deuda, hubo que hacer todo eso junto. Se devaluó, se reperfiló, se puso el cepo, se amplió la brecha, todo se hizo al mismo tiempo. Y no se pudo frenar mucho, ¿no? La actividad económica se desplomó. Fue tremendo el impacto. ¿Tiene alguna alternativa positiva para la sociedad del gobierno? Yo creo que el error ya se cometió. El error se cometió en diciembre. Con la mega devaluación. Con la mega devaluación. No es gratuito devaluar 100% y decir, bueno, no pasa nada acá. Ahí se pateó el tablero. Ahora, Nacho, hay muchos sectores que siguen esperando una devaluación en el sentido de, bueno, manifestar un atraso. Y bueno, los sectores que esperan una devaluación, yo no sé si hay sectores, creo que hay opinión que se está construyendo en ese sentido. Y un poco también aparece como resultado del sentido común. Bueno, si la devaluación, si se devalúa el financiero, hay que devaluar el oficial y acortar la brecha. Exacto. El tema es que acá lo que pasó es que hubo una gran transferencia de ingresos al sector financiero que está buscando realizarse. Y no puede realizarse a los precios actuales. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo de algún modo sectores? Que se devalúe nuevamente. Y además se suma a eso el agro. ¿Por qué? Porque el agro ve la brecha y dice, yo en esta no te acompaño, ¿no? Además lo que pasó fue tremendo. ¿Por qué? Porque la devaluación de diciembre generó las condiciones para que hoy no te liquiden.
¿Por qué? Porque el productor vendió en julio del año pasado, vendió en septiembre. Después vino la evaluación y terminó perdiendo. Entonces está especulando y es dice, razonable como cualquier actor económico. Esta vez no me cagan, ¿no? Dice, ¿no? Porque la otra vez pasó todo el año con la apreciación financiera y después... Recordemos, Nacho, que el agro paga, por ejemplo, en el caso de la soja, 1/3 de lo que se genera queda en las arcas nacionales. Bueno, y a eso debe agregarle la diferencia cambiaria, porque el productor ve el tipo de cambio libre y cobra... Lo que significa una fuerte transferencia de recursos desde ese sector y básicamente desde estos territorios hacia el capital financiero, hacia la City porteña. Exacto. En este caso, sobre todo, digamos, la devaluación de diciembre y la apreciación financiera y generó exactamente eso. ¿Por qué? Porque los dólares que fueron a bancar la apreciación financiera... Ahora bien, Nacho, el error se cometió en diciembre, pero estamos en julio. ¿Qué alternativa crees vos tiene el gobierno en esta instancia? Y yo creo que lo más... ¿Qué es lo que haría yo? ¿O qué es lo que puede hacer el gobierno? Las dos cosas. No, yo creo que una alternativa es dejar correr la brecha, digamos, ¿no? O sea, que acepten que va a haber una economía inflacionaria. Mirá, pero es que eso es lo que Milei no puede permitir, porque yo creo en un análisis más político. La sociedad votó a Milei para que termine con la inflación. Milei hace 6 meses que sostiene, venimos bajando la inflación. Doña Rosa, cuando va al supermercado, ve que algo de eso hay, al menos con el no crecimiento de los precios. Entonces yo no creo que ese sea el camino. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el presidente? Yo creo que está en una encerrona, porque si devalúa hay inflación con caída de actividad, si no devalúa hay más actividad pero con inflación y brecha cambiaria y conflicto con los sectores exportadores. O la otra es que reestructuren la deuda. Pero el fondo impone condiciones para eso. Yo creo que además, digamos, sería muy fuerte que este gobierno arranque con una reestructuración de deuda después de 6 meses. Es como admitir totalmente el fracaso. Me imagino que van a hacer todo lo posible por conseguir los dólares en el exterior, cosa de calmar al sector financiero y postergar esto para más adelante. De lo contrario, si no pueden hacer eso, realmente entramos ya en una etapa de un gobierno que va a sufrir cierto caída en su imagen. Su imagen. Sí. Y es más lo que tiene Milei, que es un líder, digamos, tipo autoritario, ¿no? En su forma de ser y todo lo demás. Así como suben, ¿no? Puede bajar. Bajan. Y bajan estrepitosamente. Porque pasás de ser un héroe a un payaso, digamos, ¿no? Entonces, la opinión pública puede ser muy, muy grave. Y creo que... Pero eso hoy no se ve, Nacho. Hoy no. Por eso, todo eso creo que lo evalúan como una posibilidad si adoptan una salida a este lío, que ellos armaron, hay que decirlo, ¿no? Porque la deuda estaba... Bueno, pero la herencia era pesada. No, pero la deuda estaba en niveles... La distorsión que sufría la economía era extremadamente grande. No podíamos seguir así. No, pero la distorsión que se generó ahora es mayor. El remedio fue peor que la enfermedad. Por supuesto, fue mucho peor. La enfermedad era grave. Sí, pero era un contexto donde vos, en todo caso, eso es hacer, digamos, hipótesis... Obvio, es contrafáctico. Contrafácticas, pero... Digamos, yo creo que era un momento donde se podía pensar en un plan de estabilización. De hecho, había un montón de gente que lo estaba planteando, de todo el arco político, salvo Milei. Y bueno, creo que elegimos la peor opción en ese sentido, pero... ahí... bueno, eso es una evaluación política de mi parte, por supuesto, pero... Gran parte de la sociedad sigue pensando que fue una elección correcta, que hay que darle tiempo, que son 20 años los que hay que de alguna manera desarmar para que Argentina tenga un proceso de crecimiento. Sí, pero el tema es que, digamos, en diciembre se tomó una decisión. O sea, no es que el 13 de diciembre... Pero estamos en julio del 24. Y bueno, pero se tienen que hacer cargo de esa... Hoy están enfrentando, ellos, el propio gobierno está enfrentando la propia decisión que ellos tomaron en diciembre. ¿Ante la cual vos crees que no hay alternativa? Creo que las alternativas que tienen son todas malas. O sea, malo si lo haces, malo si no lo haces, ¿no? Entonces, creo que van a enfrentar situaciones, meses difíciles. Creo que lo más potable para ellos es encontrar financiamiento externo y apostar a postergar el problema. Después ponerle que entren dólares por exportaciones, ¿no? Suponiendo que a partir del financiamiento externo pueda haber un ingreso importante, ¿cómo se evita que no se repita el ciclo de apreciación financiera que planteabas, que manifestaste en el informe y que en los últimos 50 años, como decíamos, ya hemos tenido 3? Bueno, si entran dólares, ellos lo que pueden hacer básicamente es mantener la actividad a niveles bajos
ir aumentándola lentamente. Nacho, Sí. Primero una pregunta. ¿La apreciación financiera significa seguir apostando a una economía que prioriza la renta, la bicicleta financiera, por sobre la producción, Sí. la inversión, que en definitiva es lo que genera valor y trabajo? Sí, sobre la actividad tanto industrial, importadora, como también sobre la actividad exportadora. ¿Por qué Argentina no puede salir de esa trampa? Yo creo que ahí hay un tema territorial. Lo venimos hablando hace mucho tiempo, es decir, es el resultado de la configuración del capitalismo argentino en torno a su capital financiero. ¿Ahora nos vamos 200 años para atrás? Sí, porque además es muy patente, digamos. Hay mucha inercia histórica. Unitarios y federales. Y hay mucho de eso, sí. Sobre todo del peso que tiene la capital, la city financiera a la hora de organizar la vida económica en la Argentina. ¿Y la economía extractivista o los enclaves extractivistas en el sur del país o en la cordillera? ¿Cómo juegan en esa disputa territorial? Por ahora son parte de eso, ¿no? A ver, más o menos, ¿no? Porque depende. En la década del 60, cuando en el 63 se pusieron en marcha los pozos petroleros, gasíferos y carboníferos de la Argentina, sirvieron para el desarrollo de la industria pesada, del sistema industrial, de la clase media. Todos nosotros un poco somos hijos de esa política. Así que en ese momento Argentina tuvo la capacidad de orientar esos excedentes para una industrialización. De hecho, Argentina era un país prácticamente, no te diría desarrollado, estábamos muy lejos de eso. Pero estábamos mucho más cerca. Pero dentro del contexto de América del Sur estábamos muy por encima. ¿Qué nos pasó a partir de los 70 para estar en esa actualidad? Ahí es donde arranca así la valorización financiera como la orientación de los excedentes principales en Argentina, ¿no? Entonces, estos ciclos de apreciación y depreciación que vivimos, que vos comentaste recién, del 76 al 81, del 91 hasta el 2001, del 2015 hasta el 2017, desde el 2023 hasta incógnita, que no sabemos cuándo termina, lo que generan es que el peso se aprecia y después se deprecia mucho. Y entonces, si estamos en ese punto, ¿te puedo preguntar si estamos en los días previos a un plan Bonex para luego ir a una convertibilidad? ¿Es una alternativa que el gobierno maneje? Yo creo que ellos manejan, no sé exactamente, además hay que decirlo, es un gobierno que hace todo lo contrario en las buenas prácticas de la comunicación, ¿no? Porque comunican cosas por Twitter los sábados a la tarde. Comunica la oficina del presidente. La oficina, entonces no sabemos muy bien quién es, pero... No hay un plan, es todo efectos de propaganda, ¿no? Hay un efecto psicológico, ¿no? Se juega mucho con eso. Lo cual genera, no tenemos ni la más pálida idea de qué es lo que piensa hacer este gobierno en definitiva, porque un poco eso de la confusión es una de sus principales herramientas. Pero evidentemente las posibilidades están abiertas a cualquier cosa, ¿no? El plan Bonex tiene el mismo efecto que lo que hablábamos recién respecto a una reestructuración. Es decir, hace que los activos en pesos que hoy están ahí queriendo revalorizarse en dólares o pasarse de cartera no lo pueden hacer porque se los reestructura. Exacto. Te los cambian por otro bono y que vale mucho menos, entonces perdés valor. Y eso se ha hecho, y lo han hecho todos los gobiernos que han o intentado iniciar un proceso de revalorización financiera o intentado terminar con uno realizado en el pasado, ¿no? Caso típico del plan Bonex, que se dio después de la hiperinflación, para de algún modo darle salida a los depósitos en pesos, o sea, reducir su valor, y al mismo tiempo entraron capitales por las privatizaciones y se reestructuró la deuda externa con el plan BEI. Se dio en toda una serie de circunstancias y eso permitieron que haya otro nuevo ciclo de apreciación financiera con la convertibilidad. Nacho, y ya entrando un poco en el final de este primer podcast, esta nueva herramienta, este nuevo formato de poder dar a conocer el informe de la macro en la mira, que es de salida mensual, en general los primeros días, la primera semana del mes. Bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo sigue el trabajo con la herramienta? ¿Cómo estás avisorando lo que viene? Ahora estamos ya trabajando en un informe también. La idea es que sean informes breves, sintéticos, también con mucho contenido de análisis, explicando, digamos, ¿no? Y que nos permitan también entender aspectos estructurales, ¿no? Exacto. Dentro de eso vamos a trabajar en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí pasaron muchas cosas, digamos, no solamente en este gobierno. Que no se ha contemplado tanto en los 3 informes hasta el momento, exactamente, no lo vimos todavía. Vimos actividad real, balance de pagos y ahora financiero y ahora el mercado de trabajo. Pues además queremos hablar un poco del mundo de los autónomos. El mercado de trabajo se ha dualizado, quedó muy dual, quedó una parte adentro y una parte afuera. Eso no arranca ahora y es un dato interesante, se profundizó mucho esa diferencia en el gobierno anterior.
Exactamente. No, Creo que es uno de los tantos problemas que los 20 años pasados nos han dejado en la economía argentina. Exacto. Hay muchas cosas para analizar, pero una es esa, la enorme cantidad de argentinos que están en la informalidad. Exacto, y además estas medidas que estábamos analizando recién... Y eso tiene que ver con la baja productividad que ha tenido la economía argentina, el empleo público, que fue una manera de reemplazar lo que la economía privada no pudo resolver. Sí. Yo creo, y estoy convencido, por el ahogamiento que generó el kirchnerismo durante todos estos años. Y yo creo que eso es un poco exagerado, porque fíjate que pasó la cantidad de la actividad privada, el empleo privado de las empresas se destruyeron muchísimo más, con el ciclo de endeudamiento y crisis del 19. Del gobierno de Macri. Mucho más grave fue eso que todos los años anteriores. Lo que pasó, los puestos de trabajo privados crecieron hasta el 2012, 11, 12. Ahí se agotó el ciclo de los commodities y se terminó el crecimiento privado. El otro día lo escuchaba a Martín Rapetti hacer un análisis y dice, en ese momento hay economías de Sudamérica que tomaron un camino distinto a la Argentina. Sí, se estabilizaron. O sea, no siguieron el camino de la deuda pública exagerada y fueron camino a otro proceso. Lo que en términos políticos uno expresa como los populismos. Claro, no, porque acá, de hecho, hubo un populismo muy negativo que es el populismo de derecha, el populismo financiero, el populismo del dólar barato. El del DM2, el de la plata dulce. Pero la social lo identifica como un populismo de izquierda. No, pero aquí yo me refiero al populismo de la deuda de Macri. Ese populismo de dólar barato, el de irme al Mundial de Rusia, no sé qué, y después Macri bajame el dólar. Me gusta mucho el fútbol, Nacho, a los argentinos. Está bien. Y más le gusta el verde, ¿no? Lo cual tiene su sentido, porque como estos procesos de apreciación generan valorización del peso y después depreciación del peso. Pero para terminar, te pregunto... Y te dejo para que pongas el título del próximo informe. ¿Qué pasa con los informales en la Argentina? No, fueron los más golpeados por estos últimos 6 meses de la economía argentina. A pesar de que son quienes más han aportado al cambio político en la Argentina. Exactamente, fueron los más golpeados. Bueno, polémica tu definición. Notablemente. Y creo que todavía hoy siguen apoyando, por lo que uno puede ver en las encuestas, etcétera. ¿Lo profundizamos en el próximo informe? Sí, dale, hablemos de eso. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por este tiempo. Dale. La Macro en la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Búscanos en Instagram y X como @demoscce para acceder a todos los informes producidos por el Centro de Estudios.